Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro del Deuteronomio. Habíamos dicho aquí en la estructura del libro del Deuteronomio que es importante recordar siempre este estudio tan importante del libro, que se divide en 4 partes, ¿verdad? En 4 partes muy importantes, es decir, los discursos. Me refiero a estos 4 discursos. El primero de estos títulos está del 1:1. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo el pueblo, ¿verdad? Están todavía del lado del Jordán, es decir, hacia la Transjordania. Aquí nosotros habíamos dicho que en este primer discurso Moisés está introduciendo todo su discurso mosaico que nosotros conocemos de esta manera, haciendo una historia del pueblo de la alianza, todo lo que el Señor había obrado, todo lo que el Señor había realizado en la vida del pueblo. Después, desde el capítulo 4:44, la inscripción: esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas, que encabeza una larga sección que va hasta el 28:68. Y así se introduce el discurso en que Moisés instruye al pueblo. Es decir, desde el 4:44 nosotros encontramos una instrucción que da Moisés al pueblo. Justamente dice: esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas y estas son las normas, ¿se dan cuenta? Los preceptos y las leyes que les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán. Es decir, ellos se están preparando como para ingresar a la tierra prometida. Y entonces viene el segundo discurso con las leyes, con las normas, con todo lo que significa el prepararse y saber con qué leyes vivirán dentro de la tierra prometida.
Es una exigencia entonces de parte de Dios que Moisés ciertamente transmite al pueblo. El tercer discurso de Moisés, que comienza en el 28:69, con estas palabras. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. En este título la palabra clave es alianza. Todo lo que se refiere a la alianza, ¿verdad? Lo que viene en los 4 capítulos, ¿verdad?, siguientes, es la relación de alianza que existe entre el pueblo de Israel y Dios. Siempre entonces en torno a esta palabra clave que es alianza. Y luego, el último, que sería el cuarto discurso de Moisés, es introducido en el capítulo 33:1. Aquí comienza: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Entonces, como el título indica, la bendición final y el testamento que Moisés deja a su pueblo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración este aspecto. Y ahora nosotros entonces queremos seguir, ¿verdad?, después de estos 4 discursos, así como estructura del libro, mirando el segundo discurso que comienza en el 4:44. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que se quiere transmitir, sobre todo del aspecto teológico? Lo que esta segunda sección, ¿verdad?, y el segundo discurso nos presenta, la segunda parte, que va entonces desde el capítulo 44 hasta el 28:68. Nosotros comenzamos aquí en esta partecita diciendo que es el más largo de todos los discursos de Moisés que forman el libro del Deuteronomio. Antes tenemos que mirar un poco esta segunda parte también del discurso de Moisés, que es tan interesante, que va del 4:1 hasta el 40. Esta segunda parte del primer discurso, recordemos que es el primer discurso, el tono de Moisés aquí en este sentido también cambiaba bastante, ¿verdad?, porque es una exhortación. La ley del Señor como una sabiduría, decíamos nosotros cuando estábamos leyendo, mirando. El tono cambia totalmente. Pero esto que ya da un poco como la plataforma para lo que veremos ahora y comenzaremos enseguida de este segundo discurso. Retornar simplemente a mirar y sobre todo a entender cuál es la teología, qué es lo que está queriendo preparar para esta parte del segundo discurso, que es el más largo y que es el centro, ¿verdad?, de todo lo que contiene el libro del Deuteronomio. Moisés, en esta primera partecita, que es ya la segunda sección, digamos, o segunda parte del primer discurso, de 4:1 al 40, exhorta vehementemente al pueblo a la observancia de la ley. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces es una insistencia en el cumplimiento de la ley que les va a dar, subrayando especialmente la prohibición de hacer imágenes y de darles culto. Justamente dice: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor les da, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Vehementemente, decíamos, ¿verdad?, en esta orden que está dando Moisés, le está diciendo al pueblo, Peñatendeque, no agreguen, no quiten, vean, lean, entiendan, interpreten, cúmplanlo, ¿verdad? Entonces, vehementemente, Moisés va a insistir mucho en este aspecto, ¿verdad? Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron a Baal Peor. Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor, su Dios, viven todavía. Es decir, aquí es una fuerza, ¿verdad?, como el autor sagrado quiere transmitir al pueblo. Recordemos, la base, la plataforma que aquí se está presentando es sobre una experiencia también, sobre una reflexión que está haciendo el pueblo. La idea principal de cuando se escribe la idea, según la Biblia, según los autores sagrados y los estudiosos hoy en día nos dicen que todo comienza después del exilio, ¿verdad?
El exilio fue la experiencia catastrófica del pueblo de Israel. Ellos se sienten expulsados de su propia tierra, van al exilio y es en esa situación, ¿verdad?, de dificultad, de sufrimiento que ellos comienzan a reflexionar y a decir, bueno, ¿por qué nosotros estamos aquí? Y la conclusión será, nosotros estamos aquí porque fuimos infieles a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos aleja de Dios es idolatría, ¿verdad? Todo lo que nos aleja de los principios, de las leyes, de los mandamientos, de cuanto el Señor nos ofrece para que vivamos en esa unión con Él, evidentemente que es considerada como idolatría. Y es eso lo que ahora entonces en esta segunda parte, vehementemente, Moisés comienza a presentar al pueblo para que se cuiden, ¿verdad?, y para que cumplan las leyes del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El Papa ha pedido a los hospitales que la gestión económica no les lleve a olvidar que los enfermos son personas, pues la relación con el enfermo es parte de la cura. Non bisogna permettere che l'economia entri così prepotentemente nel mondo della sanità al punto di penalizzare aspetti essenziali come le relazioni con i malati. Ha sido durante este encuentro con el Congreso Internacional de Ginecología Oncológica che le ha visitado en el Vaticano. Ogni giorno rivolgiamo le nostre cure tanto al corpo quanto allo spirito dei nostri pazienti, senza mai trascurare di preservare la fertilità della donna e di tutelare la vita nascente. Al Papa le ha gustado mucho que entre las participantes hubieran mujeres que se han curado y que ayudan a las enfermas y a sus familiares a afrontar los desafíos de este tipo de cáncer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo.
Jesús, hasta a mí me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Oh, oh, oh. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos entrando en esta segunda parte del primer discurso, en una explicación un poquitito más exhaustiva que nosotros tenemos. Decíamos que Moisés exhorta en una forma así vehemente al pueblo a la observancia de la ley que Él les va a dar. Por eso decía justamente, ¿verdad? Que yo, tal como yo se los prescribo, dice ahí en el versículo 2. Y después encima les echa en cara, por decir así, y les dice, fíjense que muchos otros no han cumplido. Los anteriores a ustedes no han cumplido. Y entonces fíjense dónde están. Y prácticamente el Señor dice, los aniquiló a todos los que siguieron a Baal peor. Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor, su Dios, viven todavía. Y entonces, desde ahí, después de estos versículos, que son ciertamente versículos introductorios todavía, se recuerda a los israelitas la experiencia vivida en el Horeb, que acabamos de decir, lo que había sucedido. Y ese recuerdo se inculca con el mayor énfasis posible. Fíjense aquí entonces el énfasis que se está dando en el versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? Pero presta atención, le dice, presta atención y ten cuidado.
Mira que yo no te estoy hablando al cohete, le está diciendo Moisés. Quiero que ustedes entiendan bien lo que yo les voy a decir. Ciertamente que nuestra introducción general, como motivo por el cual se está escribiendo este libro, nosotros decíamos que la primera generación quedó aniquilada en el desierto, en estos 40 años de camino que se habían revelado, según el libro de los Números, capítulo 14, la revelación del pueblo, ¿verdad? Contra Dios, el no aceptarle a Dios. Y entonces quedan, dice, tendidos por el desierto. Entonces, ante esta situación, ahora Moisés, con esa experiencia bien conocida, que él lo ha sufrido en carne propia, decimos nosotros, entonces ahora le presenta a esta segunda generación, pero que ya se prepara también a entrar a la tierra prometida. Entonces le dice, presta atención y ten cuidado, para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Le mandó a ponágenes, amigo, de todo lo que nosotros hemos pasado. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. El día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb, Él me dijo, reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Ustedes se acercaron y permanecieron de pie junto a la montaña, mientras la montaña ardía envuelta en un fuego que se elevaba hasta lo más alto del cielo, entre negros nubarrones y una densa oscuridad. El Señor les habló desde el fuego y ustedes escucharon el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura. Solo se oía la voz. Así les reveló su alianza y les mandó que la cumplieran, las 10 palabras que Él mismo escribió en 2 tablas de piedra. En otra oportunidad, Él me ordenó que les diera preceptos y leyes para que ustedes lo pusieran en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Esto entonces es interesantísima, ¿verdad? La reflexión que está haciendo la escuela deuteronomista. Después de una experiencia tan fuerte del exilio, ellos vuelven a insistir y vuelven entonces a concluir en su reflexión y dicen, bueno, nosotros hoy nos encontramos aquí en el exilio, en esta situación, ¿verdad?, de desastre, de catástrofe, porque hemos abandonado a Dios, porque nos hemos olvidado de Dios. Y entonces, si nos hemos olvidado de Dios, si nosotros nos encontramos en esta situación, es justamente porque nosotros nos volvimos idólatras, ¿verdad? Fuimos detrás de otros intereses, fuimos detrás de otros dioses. La manera concreta como se dio aquella experiencia, no percibían ustedes figura alguna, no percibían, ustedes no veían de otro Dios. Esto también en el estudio, sobre todo en el estudio apologético, ustedes también pueden ver otros sacerdotes, sobre todo el padre Toro es el que habla bastante, ¿verdad?, de esto. Ustedes busquen allí sobre esta cuestión de la idolatría, de lo que significa y lo que dice verdaderamente la Biblia, porque aquí dice, ustedes nos harán imágenes de otros dioses, a otros dioses. Yo no creo que entre nosotros tengamos imágenes de dioses, ¿verdad? Nosotros, incluso cuando tenemos nuestras estatuas de nuestros santos, estos no son dioses, evidentemente. Entonces aquí luego ya hay también, si es que uno quiere entrar en el aspecto de la contradicción, hay una gran contradicción, ¿verdad? Porque no tenemos imágenes de dioses. Yo por lo menos no tengo ninguna imagen de ningún dios. Y yo tampoco conozco, ¿verdad?, algún dios que no sea el Dios Todopoderoso, el Elohim, el Yahvé, ¿verdad?, el Dios Padre misericordioso. Pero de eso normalmente nosotros no hacemos ninguna imagen, ninguna estatua. No sé, digo yo. No sé por ahí si hay alguien que tiene eso. Normalmente nuestros santos son personas igual que nosotros, igualito, a quienes nosotros veneramos, ¿verdad? Y que no tienen nada que ver con el aspecto de la idolatría, ¿verdad? Si uno por lo menos entiende e interpreta la Biblia. Por eso les estaba diciendo en el aspecto apologético, pero eso ya entra mucho en apología, ¿verdad? Aquí no estamos para
pelearnos con gente que no hace un estudio serio y con gente que no entra en una verdadera exégesis, ¿verdad? Primero uno tiene que entrar en la exégesis, no agarrar al pie de la letra sin entender lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, porque la acepción de las palabras y dentro del género literario es muy importante, ¿verdad? Las expresiones, qué es lo que está diciendo, y sobre todo ir un poco a la idea central, qué es lo que está queriendo significar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Vengo ante ti. Majestad.
y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos mirando este primer discurso de Moisés en esta segunda parte donde Moisés exhorta al pueblo y es bastante exigente. Es una exhortación de Moisés sobre la ley del Señor, que es la verdadera sabiduría de Israel. Después de esa experiencia decíamos que ellos tuvieron, que ha sido tan fuerte, evidentemente, que los deja con una reflexión posterior de decir por qué nosotros hoy nos encontramos en el exilio, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Entonces, en este discurso que se está realizando es la manera concreta como se dio aquella experiencia, ¿verdad?
del pueblo de Israel. Indica la naturaleza, decíamos, del culto. La naturaleza del culto, ¿verdad? Sin imágenes, en el sentido de poner otros dioses, imágenes de otros dioses, que se debe dar al Señor. Un culto, podemos decir, en espíritu y en verdad, como nosotros lo encontramos después ya en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y fíjense que aquí te está hablando ya el cristianismo, la iglesia como tal, la tradición, ¿verdad? Según San Juan capítulo 4, de otros dioses, de otros dioses. Eso es lo que tenemos que tener muy bien en cuenta si es que vamos a entrar en el aspecto apologético de una defensa, ¿verdad?, de la fe y de una defensa también de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Por eso dice, se pasa enseguida a la prescripción de prohibir toda clase de imágenes de culto. El versículo 15, que va hasta el versículo 20, nos habla de la advertencia, ¿verdad?, contra la idolatría. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego, en el Horeb ustedes no vieron ninguna figura, decía, ¿verdad? Vuelve a repetir el aspecto de la figura de Dios, porque cuando dice el Éxodo también no harán ninguna imagen, ninguna figura de ningún Dios, porque yo soy un Dios celoso. Pero aquí te está hablando de Dios, ¿verdad? Imagen de Dios. No vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan figura de hombre o de mujer, pero que sea un Dios. Por ejemplo, fíjense, el faraón era considerado un Dios, por ejemplo. O incluso en Egipto, el gato era considerado un Dios. O sea, ¿se dan cuenta ustedes por qué viene también muchas de las cosas y de las cábalas que nosotros hasta hoy en día nosotros escuchamos dentro de una tradición que existe, ¿verdad? Pero en la humanidad como conocimiento, y que después va pasando, ¿verdad? Y que hay muchos de estos macumberos o gente de ese estilo que van utilizando cosas, pero de la religión baja, digamos, de ese aspecto, entonces muy del sentimiento. Entonces, invenciones humanas en este sentido, pero aplicando a quién, diciendo que estos son dioses. Ahí está entonces el aspecto que lucha y que pelea aquí Moisés y está diciendo, dioses que tengan estas imágenes, dioses. Entonces, no sustituir a Dios. Dios es único en este sentido. Entonces, tenemos que entender bien, ¿verdad?, lo que significa entonces aquí la idolatría, porque ellos se dan cuenta que ir detrás de otros dioses, como la contaminación con los otros pueblos, hizo que Israel se dividiera después, se separara del verdadero Dios, teniendo otros dioses de los países vecinos, circunvecinos. Entonces hace que después ellos se encuentren debilitados, porque ya no se entienden, ya no se comprenden, ya no se aman, ya no se quieren, por lo tanto ya no se defienden. Cuando viene el enemigo, el imperio, los encuentra débiles. Y entonces ellos en su reflexión posterior, pero lastimosamente ya cuando están en el exilio, comienzan a reflexionar y dicen, ¿cuál es la causa? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Y nosotros estamos aquí porque nos hemos debilitado, nos hemos apartado de Dios. Porque nos debilitamos cuando nosotros nos apartamos de Dios, porque estamos todos divididos. En síntesis, se está mirando a la misma comunidad que llegó a una división total. ¿Por qué? Porque cada uno hizo su camino. Cada uno fue detrás de su Dios. Cada uno se hizo tan egoísta que uno fue detrás del dinero, el otro fue detrás de la pelota, el otro fue detrás entonces de los placeres de la vida, el otro fue entonces detrás de sus propios intereses, y así no somos capaces de unirnos, de reunirnos, de saber, tener objetivos claros, concretos, pero como comunidad. Entonces, ante esta situación y esta reflexión, el pueblo dice, bueno, nosotros estamos aquí como consecuencia, ¿verdad?, de nuestros pecados, hemos pecado y este es el castigo, dice, ¿verdad? El Antiguo Testamento habla del castigo. Esta es la consecuencia de nuestros pecados, en síntesis, es la consecuencia de nuestra propia división. Entonces, se pasa enseguida a la prescripción de prohibir toda clase de imágenes de culto.
prescripción considerada de la tan grande importancia, que es la única que se menciona en este momento y está detallada en el primer mandamiento del Decálogo. Entonces ellos reflexionan, y entonces fue tan importante para ellos en esta reflexión el hecho de que se habían dividido a causa de la religión, se habían dividido a causa de los otros dioses, se habían dividido porque ya no podían reunirse en comunidad, hablar, discutir, saber, tener nuestro GPS, nuestro objetivo final. Y entonces, ante esta situación, reflexionan y se dan cuenta, ¿verdad? Y esto es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Esa es la conclusión de ellos. Y por eso volvemos a insistir aquí, ¿verdad? La prescripción considerada de tan gran importancia. Esta prescripción, entonces, es de tan gran importancia para el pueblo que es la única que se menciona en este momento y está detallada en el primer mandamiento del Decálogo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo nosotros vamos encontrando la importancia que le dan a la comunidad en síntesis. Porque si nosotros estamos hablando de idolatría, si nosotros estamos hablando de otros dioses, el pueblo percibe, se da cuenta que el problema real siempre ha sido nuestra propia división. Ahora, ¿por qué nosotros nos hemos dividido y por qué nosotros llegamos a ese momento? Y justamente hemos llegado porque fuimos detrás de nuestros propios intereses. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. mundo quieta, omnisciente.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio, de este capítulo que nos habla de la advertencia sobre la idolatría. Estamos en el primer discurso de Moisés, pero en la segunda parte, donde comienza Moisés con su exhortación a ser un poquitito más exigente con las advertencias que él da. Por ejemplo, sobre la idolatría, donde nosotros estamos mirando ahora desde el versículo 15 en adelante. Pero hablábamos y decíamos que el mismo Deuteronomio insiste aquí sobre algún elemento que ya aparece en el libro del Éxodo, decíamos en el Decálogo. El Decálogo, capítulo 20, y el versículo primero, el versículo 1, aparece este aspecto que después se vuelve a retomar, y varias veces se vuelve a retomar, porque el problema de la división del pueblo es que ellos verdaderamente fueron detrás de otros dioses, de dioses paganos, de dioses de aquellos pueblos circunvecinos. Dios dijo estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. El primer elemento es esto: yo te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses. Entonces tengamos en cuenta, otros dioses, te está hablando de otros dioses. Entonces, por favor, hacer una buena exégesis, primero concentrarse, incluso si leemos literalmente, ¿verdad? Incluso literalmente aquí te está hablando de otros dioses. Dioses te está hablando. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura e imagen de lo que hay arriba, en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, nosotros decíamos que tenemos que entrar también a leer esta parte del Decálogo con mucha calma, con mucha concentración, porque aquí comienza luego ya diciendo: no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. Se está refiriendo directamente a otros dioses. Pero ya dije, y no voy a insistir mucho, ¿verdad?, del aspecto, ¿verdad?, que nosotros veneramos a los santos, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Porque la veneración que se le da a los santos es mirar el modelo de estas personas, igual que nosotros, comenzando con la Virgen María, que son capaces o que fueron capaces ante Dios de vivir totalmente y absolutamente desde la palabra de Dios. Esa es la veneración que nosotros le damos, ¿verdad?, a los santos. Esa es la veneración que se le da a gente que ha quemado pestaña, que ha quemado y que ha mojado camiseta por vivir la santidad, por vivir ese acercamiento, esa cercanía total al Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. Que se cumpla en mí según tu palabra, ¿verdad? Como dice María, como dice la Virgen ante el anuncio del ángel. Y bueno, así también cada uno de los santos que viven algún aspecto en su vida cristiana, en su vida de seguimiento del Señor. Y entonces hoy para nosotros son modelos, no son dioses. Por eso aquí justamente está diciendo: no te harás otros dioses, otros dioses. Y nadie está hablando entonces aquí de algún dios, ¿verdad? No está hablando de ningún dios en la veneración a los santos que nosotros tenemos, sino que son gente bautizada como nosotros, que nos animan y nos dicen: mira, yo viví a full mi bautismo, también vos podés vivir a full tu bautismo. Y es eso lo que nosotros veneramos, agradecemos y decimos: bueno, esta persona es modelo para nosotros en el sentido de que nos ayuda e incentiva a hacer el mismo camino. Si vos llegaste a la santidad, si vos llegaste a cumplir eso que Dios te pide,
Y justamente si llegaste a cumplir aquello que el Señor siempre nos propone a través de su palabra, a través de su evangelio, entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces veneramos. Asimismo, también nosotros, digamos, en el aspecto civil no religioso de nuestra historia, nosotros tenemos muchos héroes, le llamamos nosotros a eso, ¿verdad? Y tenemos las estatuas de nuestros héroes. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en estos héroes? Seguramente que no vemos ninguna santidad en el sentido espiritual, ¿verdad? Aunque no podemos juzgar, porque solamente Dios puede juzgar el alma, el corazón, la vida de estas personas, ¿verdad? Pero nosotros miramos, por ejemplo, en estas personas su valentía, su coraje, su lucha, su empeño, el deseo de liberar una nación, el deseo de organizar a la gente, en fin, hay muchos héroes y muchas clases de héroes. Pero no por eso nosotros le estamos adorando como dioses. Para mí Mariscal López no es un dios, ¿verdad? Pero bueno, según así te cuenta la historia, una persona que estuvo al frente ahí, que hizo seguramente de lo suyo, procuró defender, no sé, a la patria, o no sé, yo le aprecio mucho más, por ejemplo, si vamos a hablar como héroe, a doctor Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Pues este sí se comportó, y se comportó como un David, en el sentido de que cerró todas las fronteras, le dio la identidad al Paraguay, se puso verdaderamente firme ante las acechanzas, ¿verdad? Nosotros conocemos bastante la historia en este sentido, y es un poco el que le dio identidad al Paraguay. Si hoy existimos como Paraguay. Y después también, según dicen, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que opinan muchos de los historiadores, es el que enriqueció al país, ¿verdad? Enriqueció, ¿pero en qué sentido? En el sentido de que era un tipo bastante exigente también en el aspecto de hacer crecer al país. Tal vez no hizo ninguna inversión, que después, cuando vino Carlos Antonio López, ciertamente que él sí, con toda la riqueza que quedó en manos, entonces comenzó a abrir posibilidades, a abrir fronteras, pero ya con una nación bien identificada. Pero entonces se dan cuenta que esa es la plataforma, ¿verdad? Que alguien da a la nación como tal. Es lo mismo que el rey David. El rey David, históricamente, leyendo un poco este gran autor también estudioso, Sojin, es muy interesante, ¿verdad? Cómo le presenta al rey David. Es el que le dio la identidad a Israel. Es el que marcó los límites, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Es entonces el que puso ahí esa plataforma, como le estoy diciendo, que después los otros, en cuanto fueron viniendo, ya encontraron una nación por lo menos con su propia identidad. Fue uniendo a las tribus, fue uniendo entonces al grupo humano, que después se consideraron Israel. Y ahí entonces comienzan después a luchar y a buscar esa identidad propia, y comienzan entonces sobre esa plataforma a seguir creciendo. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este tema muy interesante. Terminamos así por el día de hoy con nuestro curso bíblico. Seguiremos entonces próximamente. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos mañana con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.